la niña de la sonrisa vacía. Como toda hermana mayor, mi infancia fue muy especial y divertida. Viví durante 20 años con mis dos hermanos Juan y Luis. Nuestros padres eran muy cercanos a nosotros. Mi madre, con quien tenía y aún mantengo una relación muy cercana a ella, era maestra en un preescolar muy retirado de nuestro hogar. Se iba a las 6 de la mañana a la parada a esperar el bus que la llevara a su lugar de trabajo y regresaba casi siempre al mediodía. Mi madre, antes de irse a trabajar, nos levantaba a cada uno de mis hermanos y a mí para prepararnos para ir para el colegio. La verdad no sé cómo hacía, pero ella tenía superpoderes para dividirse en 10 mamás a la vez. Por otro lado, mi padre nos hacía el desayuno y a su vez adelantaba el almuerzo. Él era el encargado de la cocina y actualmente sigue siéndolo. Su horario de trabajo era mucho más flexible que el de mi mamá, por lo tanto, pasábamos más tiempo con él que con ella. Como toda hija única, cuando el reloj decía las 12 del mediodía, ya yo estaba como una mascota consentida esperando llegar a su dueño a casa. La llegada a casa de mi madre era muy especial para mí. Por encima del amor hacia ella era el hecho de que siempre tenía algo especial que darnos cuando llegaba de su trabajo. Era lo más especial que había. Desde que tengo conciencia y memoria, me he categorizado como una persona sensible a la actividad paranormal. Y por sensible me refiero a que tengo mucha facilidad para percibir todos esos fenómenos que a la luz del día no todos podemos ver, incluso en los sitios menos esperados, como por ejemplo mi hogar. Los viernes de costumbre mis padres solían llegar un poco más tarde de lo habitual debido a reuniones del trabajo. Pero hubo un viernes en específico en donde, sin darme cuenta, mis padres habían regresado temprano y como yo dormía mi siesta, no quisieron despertarme. Salieron a dar un paseo con mis dos hermanos y cuando desperté, pude sentir el vacío que había en la casa sin necesidad de levantarme de la cama. Por una parte era genial estar sola en la casa. Podía colocar mi música con volumen alto y bailar viéndome en el espejo. El baile era muy importante para mí, y más si estaba sola, porque podía utilizar todo el espacio de la sala para realizar mis rutinas de baile sin que ningún familiar me incomodara. Entre otras de las cosas que me gustaba estar sola en la casa era porque podía comer todo lo que hubiese en la cocina. Gracias a ello, aquel viernes me dieron ganas de tomarme un vaso de jugo de melón muy frío que mi madre había dejado del almuerzo. Pero para dirigirse a la cocina había que pasar por un pasillo que luego daba hacia la sala directamente. No había otro lugar por donde poder pasar para ir a ella desde mi cuarto. Y en esa sala teníamos el televisor más grande de todo el apartamento, donde mis hermanos y yo solíamos jugar Nintendo, que en aquella época era lo máximo, sobre todo si de Super Mario Bros. Se trataba. Ese día antes de llegar a la sala, cuando iba por el pasillo, estaba escuchando como que si alguien estuviera jugando en el Nintendo. Por un momento llegué a pensar que mis hermanos habían regresado y no me había dado cuenta por tener el volumen alto de la música en mi cuarto. Cuando logré asomarme hacia la sala, me costó un poco asimilar lo que estaba viendo. Uno de los controles estaba flotando simulando que alguien lo estaba utilizando, jugando nuestro videojuego favorito. Lo que sea que haya estado sosteniendo el control, al escucharme lo soltó, y al caer al piso, la pantalla del TV quedó en un azul intenso con ese peculiar sonido cuando no había señal. Automáticamente salí corriendo a revisar si el control se había dañado, por miedo a que mis padres pensaran que había sido yo, porque yo sabía que no iban a creerme. Cuando tenía el control en mis manos, empecé a decir en voz alta y desafiante: si querías jugar, tan solo tenías que avisarme. En ese mismo instante, en respuesta, escuché una risa de una niña un poco tenebrosa y traviesa, que poco a poco fue intensificándose, hasta tal punto que tuve que taparme los oídos, porque era muy alta, y aquella voz femenina se convirtió en una voz masculina. Salí corriendo a mi habitación sin ni siquiera haber llegado a la cocina. Cuando llegué al cuarto, cerré la puerta con seguro y apagué la música.
Me quedé viendo la puerta esperando que se abriera por eso que estaba escuchando, y en vez de abrirse, empezó a golpearla muy duro, como que si quería destruirla, hasta que por fin se abrió. Y a pesar de que era de día, todo se veía extremadamente oscuro. Yo no quería salir, pero debía hacerlo. No me sentía ya seguro en mi propio cuarto. Pero eso fue lo peor que pude hacer. Al salir del pasillo, en una de las esquinas de la sala, pude notar a una niña agachada, agarrándose las piernas, mirando hacia el piso. Su aspecto era pálido, de cabello pelirrojo, largo y despeinado. En su piel tenía unas heridas infectadas, pero aún seguía sin verle rostro. Mi mirada quedó perpleja. No estaba segura si la risa que había escuchado recientemente era de ella, por lo que opté preguntarle si necesitaba ayuda. Apenas pregunté eso, todo el ambiente de la sala se puso muy caliente, denso y pesado. Lo que parecía ser una niña empezó a reírse nuevamente y a levantar la cabeza. A medida de que su rostro iba subiendo, las piernas se estaban alargando a un punto que su cuerpo empezó a curvarse con el techo, porque ya no cabía. Y cuando logró levantar la cabeza por completo, una parte de mí quedó paralizada. No podía moverme del temor. Había perdido el poder sobre mí para poder correr. Aquel rostro tenía una mirada perdida, ojos verdosos y sangrientos. Eran muy redondos y separados. Sus mejillas estaban con grandes rasguños infectados y su sonrisa era enorme. Llegaba de esquina a esquina de su cara. Tenía solo unos pocos dientes podridos y largos. Cuando logré recuperar mi aliento, en ese mismo instante, ese fenómeno dobló la cabeza hacia un lado como si se hubiera fracturado el cuello y empezó a correr hacia mí con sus pies y manos a la vez como una bestia persiguiendo a su presa. Gracias a Dios, yo para ese entonces era atleta, por lo tanto sabía correr rápido. Sumado a eso la adrenalina de que si no lo hacía iba a ser víctima de esa cosa. A pocos segundos de llegar a la puerta de la sala, mi familia estaba llegando. Abrieron la puerta y lo primero que hice fue abrazar a mi papá. Ellos no entendían qué había sucedido, pero mis hermanos con mi mirada sabían que había tenido un encuentro paranormal. Poco después de haberme calmado, pude contarle a mi familia lo que había sucedido. Y mis padres estaban un poco alarmados porque justamente la noche anterior a eso, ellos habían visto una película de terror donde un demonio con esas mismas características. Sintieron mucha culpa luego de eso, pensando que le habían abierto las puertas a ese ente a nuestro hogar. Y por haberme dejado sola esa tarde, me escogió como su víctima. Los siguientes 5 días fueron tranquilos, pero eso no duró mucho. Actualmente le tengo cierto respeto a esa esquina de la sala donde usualmente se sigue sintiendo un poco densa y oscura, a diferencia de las otras zonas. En ciertas ocasiones suele escucharse aún su risa en las paredes y su rostro inolvidable sigo viéndolo en mis peores pesadillas, a donde me dice una y otra vez: es tu mente a donde quiero estar. He llegado a pensar que debo adaptarme al hecho de que ella forma parte de mí ahora, que se convirtió en ese lado oscuro que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y tú? ¿Ya te encontraste con tu lado oscuro?